cómo se debe ingresar al Drive, cómo tienen que ellos crear el enlace, crear las preguntas, agregar el tipo de pregunta. Entonces, eso podría ser un problema formular mediante la aplicación de Google los exámenes de cierre, ¿verdad? Sí. Mi O sea, el estrategia problema entonces sería el uso de los recursos tecnológicos para este tiempo de pandemia. Ese es el problema principal. Entonces, en función a eso es lo que vas a trabajar una estrategia. metodológico. Y la respuesta, ¿cuál sería entonces? ¿Cómo sería el nombre de lo que yo propongo como para solucionar? Y lo que vos me estás diciendo, vos podés hacer, por ejemplo, un taller a través de Zoom, podés mostrar a los compañeros cómo se hace. Entonces, tu estrategia va a ser un acompañamiento mediante las TIC. Recuerden, voy a compartir para que podamos ya ir entrando, mientras que los compañeros van ingresando. Pero como le dije a los compañeros, vamos a hacer lo máximo. Permiso, profe. Sí. Profe, disculpe. Te escucho. Usted envió el link para la asistencia. Sí. Y esta asistencia es lo que ya habíamos completado. ¿En serio? Espérame que copié mal entonces. Sí. Dale que ya respondimos, profe. Sí, ya. Voy a actualizar. Copié mal el enlace seguramente. Bueno, esta es la metodología de acompañamiento. Se está viendo, ¿verdad? La metodología de acompañamiento. Metodología no es la estrategia. ¿Cómo yo voy a acompañar a mis docentes? Siempre cuando voy a hablar de acompañamiento, pues sale y surge ahí lo que es la práctica. Entonces, parte de la práctica pedagógica, necesariamente parte de allí, de la parte pedagógica. ¿Y qué voy a hacer? La revisión de esa práctica pedagógica. Yo asesor, voy a hacer una revisión de la práctica pedagógica. Una vez que yo ya pasé por ese, y ahí en la revisión de la práctica pedagógica, o sea, en la observación de clases, yo voy a identificar el problema. Aquí en esta primera parte es la sensibilización. Me voy a acercar, le voy a decir, ¿sabes qué? Estamos queriendo trabajar contigo, profe, estoy queriendo trabajar el equipo técnico con la directora, con el acompañamiento y queremos observar tu clase, porque ese tiene que ser el primer paso, ¿verdad? De poder comunicar, debemos de comunicar lo que vamos a hacer, porque es muy chocante a veces ir a ingresar en la sala de la compañera o del compañero, es entrar en casa ajena, ¿verdad? Entonces, la sensibilización está en primer lugar. Una vez que yo hice esta revisión, observé la clase, voy a identificar el problema. Y cuando yo identifico el problema que dice Viviana, bueno, yo me doy cuenta que los compañeros en mayor parte le cuesta utilizar algunas herramientas tecnológicas para este tiempo. Por ejemplo, para facilitarle hacer, por ejemplo, la prueba por formulario. No saben, entonces yo quiero acompañarle. Entonces yo me doy cuenta dentro de la revisión de la práctica que ese es el problema. Entonces ahí viene la propuesta para mejorar la práctica. Y se hace la propuesta al docente o al grupo de docentes con quienes se va a trabajar. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer un taller sobre el uso de las herramientas, la más utilizada actualmente, para que podamos mejorar nuestra evaluación. Ahí viene la propuesta para la mejora de la práctica. Esa propuesta se trabaja, entonces allí viene, ahí viene el plan. Dentro del plan está otra vez un pequeño taller y es la estrategia. ¿Dónde está la estrategia? A ver si veis acá, atrás. Que son ignorantes que refugian la... ¿Qué pasó ahí? Estas son las estrategias que voy a utilizar para mi propuesta de la mejora de la práctica. Puedo hacer un asesoramiento presencial, o sea, le voy a acompañar yo para que pueda trabajar. Puedo hacer un asesoramiento mediante las TIC. Voy a hacer ese análisis de su práctica, un conversatorio. Puedo hacer los talleres de interaprendizaje. Ahí lo que va a entrar, por ejemplo, el problema que identificó Viviana, donde ella va a tener que trabajar a través de un taller práctico para que los compañeros puedan hacer su formulario.
o puede también utilizar visita entre pares y pasantías. Entonces, estas son las estrategias para poder cubrir eso que está atrás, para poder trabajar. Hicimos la propuesta, hicimos nuestro taller, trabajaron los compañeros. Entonces llega nuevamente el otro proceso, que es la nueva práctica mejorada. O sea, nuevamente yo paso por ese proceso de observación y aquí necesariamente tiene que estar instalado lo que en la propuesta se hizo o en el taller se realizó. Cuando ya se logra esa propuesta, hablamos ya de una teoría mejorada o de una práctica pedagógica validada. Cuando los compañeros pudieron aceptar, adoptar y se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Y eso vamos a ir haciendo en el plan. Por ejemplo, yo puedo validar a través de una feria pedagógica. Puedo validar a través de una evaluación mi trabajo. Puedo validar a través de clases abiertas, en donde van a participar otros docentes. Entonces, hay otra vez otras estrategias que van a acompañar para que mi práctica pedagógica sea validada. De todo este proceso está dentro del plan de acompañamiento o del acompañamiento. Lo que se quiere lograr con esto, dentro de lo que es gestión, es que el director se documente. Porque nosotros decimos, hicimos esto, hacemos esto, hicimos lo otro, hacemos esto, tenemos todo, muchísimos proyectos, tenemos en la institución, pero muchas veces no tenemos documentado. O de repente tenemos el proyecto, pero no tenemos las evidencias. Y las evidencias son las que realmente validan el trabajo realizado. Si no tenemos evidencia, no tiene validez el proyecto que fue lanzado, el proyecto que fue implementado. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Y como hace rato le estaba diciendo, no está nada suelto dentro de los módulos que estamos trabajando. Trabajamos PEI, evaluamos plurianual, evaluamos POA, trabajamos PCI, vimos la estructura del PCI, ahora estamos trabajando la dimensión organizativa y dentro de la dimensión organizativa el proyecto de gestión. Y dentro del proyecto de gestión está que es el acompañamiento al docente. Entonces tiene toda su relación. Y bueno, preguntas allí. Y esta es la fase de lo que yo ya les estaba hablando, de cómo acompañar al docente. Hay una fase de sensibilización, o sea que necesariamente, si yo soy de la institución, me va a ser más fácil. Me voy a acercar al compañero o voy a hacer una pequeña reunión y voy a comunicar el trabajo que vamos a estar realizando. Viendo algunas debilidades o teniendo en cuenta nuestro PEI, que vamos a estar haciendo ese acompañamiento a través de la observación de clase. Porque en la observación de clase, ¿qué es lo que se logra? Se logra observar la práctica en sí, y también se le puede evaluar al alumno, porque el alumno también puede evidenciar lo que es la práctica del docente. No solamente lo que el docente hace evidencia que está bien su trabajo. Es similar a lo que hace una evaluadora, entonces, ¿verdad, profe? Y la evaluadora también es parte solamente del asesoramiento. que La evaluadora puede cumplir el papel de asesora, de acompañar. también. Sí. En realidad es sí. No, y esa comunicación que hace el equipo técnico o el gestor en este caso al docente de que va a observar, ¿ese cuánto tiempo? ¿Hay un tiempo X que hay que avisarle un día antes, una semana antes o cómo? Bueno, de hecho que si tenés planificado, vos tenés tu tiempo de sensibilización, ¿verdad? Está dentro del plan, ya les voy a mostrar el plan. Está dentro del plan, en la parte de la planificación misma, ahora está la sensibilización. Entonces vos le das un tiempo por ejemplo, abril, ¿verdad? Del 1 de abril al 15 de abril se va a hacer la sensibilización. Entonces ese tiempo es para que vos puedas trabajar con tus compañeros y prepararles.
Ujú, ya, eso. Gracias. Bueno, otra pregunta. Envió otra vez, profe, el tema del asistente. Ahora voy a... Bueno, genial. Mira, Profe, usted estaba explicando sobre las 4 dimensiones y después creo que fui yo la que le interrumpió. Habló uno de la presencial, para donde se basaba en el monitoreo y observación de clases. En el número, la segunda dimensión, que era el acompañamiento del TIC, donde se podía utilizar herramientas técnicas, informáticas o reunión virtual. Y después, no sé si son los talleres y círculos de aprendizaje dentro de esa dimensión o hay otros. Práctica pedagógica 4 son mejorada, digo. taller, no, ese es el... Bueno, vamos a ver aquí. Si vamos a hablar de las 4 estrategias, pero se llaman estrategias. Las 4 estrategias, una es el acompañamiento presencial, el cara a cara ahí en la sala de clase. La segunda es el acompañamiento mediante las TIC. O sea, vos podés utilizar las TIC para poder hacer un acompañamiento a los compañeros, ¿no? A través de Zoom, una reunión, poder hacer un círculo de aprendizaje. Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia es los talleres de autoaprendizaje. Ahí dentro de los talleres entra el taller como taller o los círculos de aprendizaje. Ya está enviado el enlace. Y la cuarta es la visita entre pares. La visita entre pares, ¿en qué consiste? Uno de los ejemplos es de hacer una clase modelo o seleccionar a un docente para que desarrolle su clase como clase modelo y los demás compañeros asistimos a esa clase. Entonces, ese también es un proceso como estrategia para que podamos aprender del otro compañero, del par. Generalmente se hace por ciclo. Entonces, los compañeros por ciclo o por nivel o por área, ¿verdad? En la media más difícil, pero en la escolar básica sí se suele practicar. En la escolar básica se selecciona a un docente y todos deben pasar por ese proceso, porque no es que existe ahí el mejor docente, sino que pasar por ese proceso de conocer la estrategia del otro compañero. Entonces, mensualmente se puede hacer un modelo, una clase modelo o una estrategia de visita entre pares. Esa es otra estrategia. Son las 4 estrategias de acompañamiento, se llama así. ¿Ya aclarado? Sí, señora. Bien. Ahí envié el enlace nuevamente. Bien. Me avisan. Sí, ahora ya se puede, profe. Ya se puede. Gracias. Bueno. Bien. Bien. Ya. ¿Cómo se dice la alumna que está ansiosa porque tiene que rendir después? Bueno, estoy ansiosa porque tengo examen final. Bueno, la estrategia que nosotros estamos trabajando, estamos implementando y teniendo en cuenta otra vez lo que es el PEI. No salimos del PEI. No queremos que ustedes se desprendan. Sí es un trabajo, pero no tiene que ser un trabajo totalmente aislado. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, hacer realidad la gestión participativa depende de toda una organización. Y ¿cómo se logra esta organización? Y tiene que haber una buena planificación, una buena articulación también. Eso es importante de todas las dimensiones. Ahí estamos hablando de dimensión mediana. Eso es lo que no hay que confundir. Las dimensiones de la gestión escolar son 4 también: pedagógico, administrativo, comunitario, organizacional. Eso es, ya sabemos, como en la palma de la mano ya tenemos. Esta planificación.
Yo estaba esperando, profe, que termine toda la clase para poder opinarlo, ya que viene a acotación, voy a opinar. Se nota que vamos entendiendo y vamos comprendiendo y aplicando todo lo que vamos diciendo, porque Carol habló de términos ya bastante específicos. Nancy también mencionó, o sea, que se está entendiendo de lo que estamos hablando, estamos ya empapándonos en lo que va a ser nuestra cultura, nuestro futuro rol como asesores, ¿verdad? Entonces, se nota que hay un buen entendimiento y eso es bueno, ¿verdad? Indistintamente a si se logra o no se logra, todas las expectativas están muy bien. Qué Y bueno, qué solamente bueno. opinar eso. Qué bueno, eso es bueno. En realidad es la función de gestor. La función de usted es la función de gestor. O en el otro término, director. El tema está que el director abarca todas las dimensiones. Necesariamente debe abarcar todas las dimensiones. Por eso que es un cargo muy difícil, es un cargo bastante que requiere de mucha responsabilidad. Porque, y es bastante grande también el compromiso que cuando uno asume como gestor o director. ¿Por qué? Porque no directamente incide en lo administrativo, sino que todas las dimensiones debe de conocer. Y es bastante bueno y oportuno el comentario de la compañera de que ya están ustedes adentrándose y reconociendo esa función del gestor. Y eso es bueno porque también entonces nosotros podemos decir, bueno, estamos encaminando para poder llegar a ese perfil de salida, porque había esta propuesta y les había propuesto a ustedes cuál es el perfil de salida de este curso. Y pareciera corto porque ya estamos llegando ya a las etapas finales inclusive, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad. No vamos a ver todo, aunque no sepamos todo, básicamente vamos a manejar todas las dimensiones saliendo con ese título de técnico en gestión. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o alguien que quiera comentar, ampliar ese comentario? Pero Sí. de hecho, profe, cuando terminamos la docencia, no sabemos también todo. Con la práctica Claro. vamos aprendiendo. Igual, yo creo que va a ser en la gestión. Claro, Con claro. la práctica vamos a ir aprendiendo. Nunca sabemos todo, ¿verdad? Y por eso es importante seguir estudiando y capacitándonos para poder ser unos buenos gestores realmente. Y otra cosa Profe. también que ustedes tienen que manejar, que lo que nosotros desarrollamos es lo ideal, es lo que se pretende siempre. Ahora, ustedes se van a encontrar Sí. con realidades totalmente diferentes que muchas veces, cuando la vez pasada desarrollamos liderazgo, dijimos que muchas veces es tan lindo lo que uno lleva, es tan lindo lo que uno tiene, que se puede ya chocar con una muralla de piedras, pero doble muralla de piedra. Entonces, a veces es tan difícil querer innovar. Ustedes mismos se dan cuenta, cuando estamos en campo nos damos cuenta, ¿verdad? Pero por más de que estemos encontrándonos con piedras, tenemos que saber y tenemos que conocer lo que realmente se debería de trabajar y cómo realmente se debería de ser. Entonces, lo ideal siempre estamos trabajando nosotros. Un gestor ideal. A eso siempre se pretende. Ramona. Profe, es tan difícil el desafío en realidad porque muchas veces nos capacitamos, pero cuando se nos presentan oportunidades, decidimos no otra vez ocuparla porque sabemos que no es fácil, ¿verdad? Entonces todo lo que estamos aprendiendo o sea que no se lleva a la práctica, entonces se sigue siempre el mismo ritmo. Sí. Pero cuando aceptamos el desafío, no es nada fácil. Yo ahora quiero compartir más con ustedes, estoy en un grupo, 6 personas nomás somos profes. Y en ese grupo de 6 personas cuesta muchísimo ponernos de acuerdo. Como nunca no nos vimos, somos de distintas ciudades y estamos formando un grupo que se llama UIP, Unidad de Innovación Pedagógica. Entonces, en ese equipo se está trabajando en los materiales para la plataforma. Están haciendo los videos ustedes. Estamos haciendo las planificaciones y los videos. Los videos. Específicamente estamos haciendo de medio natural y salud
primer ciclo central, Sí. porque cada departamento diferente área, ¿verdad? Y cuesta muchísimo, pero después cuando sale algo, ¿verdad? Un plan, por ejemplo, lo Ujú. festejamos todo, ¿verdad? Pero cuesta, ya estamos trabajando 2 meses, por ejemplo. Pero de todas maneras cuesta lidiar, de repente malinterpretamos un mensaje, un audio, la forma que nos comunicamos, por ejemplo. Entonces, es bastante. Entonces, eso también hace que retrocedamos a un cargo o aceptar nuevas oportunidades. Pero es lindo también los desafíos. A mí me gusta demasiado lanzarme a los desafíos, pero después te encontrás con de todo un poco, ¿verdad? Pero Ujú. después es gratificante también. Eso nomás quería Claro. compartir. Sí, es un desafío bastante grande lo que asumiste. Y te felicito, porque así se aprende. Sí, gracias. Muchísimo ya aprendí. Se aprende bastante. ¿Alguien más? Continúo. Bueno, la planificación, nos dice ahí, la planificación es el camino que guía hacia la calidad. No hay de otra, debemos de planificar, aunque no nos guste. Muchas veces nosotros mismos como docentes no nos gusta. Da gusto con ya planea. Es un trabajo extra, es un trabajo bastante, muchas veces cansador, porque a veces, como se dice, el docente muchas veces lleva a su casa ese trabajo. No tenemos muchas veces ese tiempo en las instituciones de poder planificar. Entonces, es muchas veces un trabajo extra. Pero debemos de hacer, porque estar siempre realizando los trabajos sin planificar, de usar ese, ¿cómo se dice cuando no planificamos? Improvisar. Improvisar, esa palabra Profe, me olvidé. De improvisar. improvisar siempre no nos va a salir nada bueno, porque se nota el docente que improvisa, se nota, bastante se nota. Puedo tener 20 años de servicio, pero si no planificas no hay caso, porque cada grupo es diferente y un grupo te puede salir con un planteo que te puede echar y te puede embarrar totalmente tu improvisación. Entonces, es un proceso, porque esta planificación lo que nos ayuda es a obtener una visión del futuro, a poder tener en cuenta las posible y detectar y lograr objetivos, porque allí es donde se puede detectar esos objetivos, lograr los objetivos, y lo que nos ayuda a poder lograrlo es a través de la acción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya fijando algunas actividades a poder realizar. Entonces la planificación siempre tiende a la visión del futuro. ¿Qué se entiende por esto? Hablamos de que es un proceso de la planificación educativa por el cual, sobre la base del análisis de la situación de la previsión de necesidades en materia de educación, se formulan objetivos coherentes con la filosofía, la política nacional, estableciendo los periodos y secuencias de acciones indispensables para lograrlos, los instrumentos y los recursos que estas acciones implican. En realidad nosotros trabajamos una planificación escolar en función a competencias. Entonces, cuando está en función a competencias, la planificación está en función al alumno. Cuando la planificación está en función al alumno, debe estar necesariamente elaborado en tercera persona. Eso nosotros tenemos que manejar. A veces yo suelo todavía leer, no está mal, pero suelo todavía leer, por ejemplo, decir, iniciamos las clases con alegría, ¿verdad? Y bueno, ustedes le están poniendo en primera persona y en realidad los indicadores sí o sí tienen que estar en tercera persona porque están funcionando al alumno. Se puede trabajar en primera persona, no está mal, pero lo recomendable técnicamente es trabajar en tercera persona. Tampoco hace falta alargar mucho. Lo analítico da gusto porque te ayuda a hacer paso a paso, ¿no? Pero se puede también aceptar y se acepta lo sintético. Pero lo sintético quiere decir registrar las actividades principales, los paso a paso. Sintetizar las actividades. No significa
solamente poner indicadores y la evaluación, sino que sintetizar las actividades. Bueno, entonces eso en función a la parte técnica de la planificación. Es el camino que la dirección de una institución debe poner en práctica. Allí pone en práctica la misión de la organización, utilizando los recursos humanos, físicos y financieros en forma más efectiva y eficiente. No estoy hablando aquí del plan de clase. Me bajé para que ustedes me entiendan que el plan de clase es por competencias. Dentro de lo que dice aquí para la planificación educativa, no estoy hablando de un plan de clase, estoy hablando de un plan institucional que tiene que una visión de futuro, que es un proceso donde se va a anotar esa situación de la previsión, de poder reconocer allí las necesidades en materia de todas las dimensiones, que esta planificación tiene que ser el norte, el camino, dice, para direccionar a la institución. En esta planificación se pone en práctica la misión de la institución, en función al PEI está. Bueno, este es el cuadro que la vez pasada les mostré, ¿verdad? En función al PEI, como está la planificación, debemos de fijarnos en este cuadro. Todo debe estar planificado. A esto le llamamos PEI. A esto le llamamos PEI. Muchas veces yo les pido a un compañero, decime tu PEI, y me habla solamente de esto, de su plan plurianual. ¿Qué es lo que el plan plurianual? Dentro del plan plurianual están las actividades, los objetivos, la meta y los objetivos específicos que se va a trabajar durante esos 5 años, porque hasta 5 años se puede trabajar, de 1 a 5 años. Si son guapos, los directores pueden hacer su PEI cada año, ¿no? Pero tienen la posibilidad de hacerlo hasta 5 años. Entonces, dentro del plan plurianual están las actividades que se desprenden de los objetivos específicos. Esa es una parte del PEI. Del plan plurianual se desprende lo que se llama POA. Y estos dos son los que más se conocen. El pluri y el POA. Son los que más se conocen y los que más se manejan. No son todo el PEI, es parte del PEI, son elementos principales del PEI. De todo esto tenemos que manejarlo como un PEI completo y un PEI entero. Todos estos elementos, sí. Una consulta, el PCI podemos usar, o sea, se puede utilizar hasta 5 años. No, el PCI podemos sí, algunos objetivos principales por 5 años. Por 5. Pero tiene que evaluarse cada año y tiene que ajustarse. Profe, una duda. O sea, ¿el PCI y este plan institucional son diferentes o es lo mismo? No, el PCI está dentro de esto. Aquí está el PCI. Proyecto Curricular Institucional, PCI. Dentro del PCI está el plan institucional. ¿Dónde está acá en este dónde está el plan institucional? Justamente. Que decís? Sí. No, el que vos estás mencionando. Y claro, la profe está hablando del plan, de la planificación De institucional. acompañamiento. No. Sí. Cuando hablamos de plan educacional, estamos hablando de una planificación del PEI en sí. Estamos hablando de una planificación del PEI. Yo estoy partiendo de lo grande. Del macro, de lo macro yo estoy partiendo. Entonces, cuando hablo de una planificación educativa, estoy hablando de ese proceso para poder ver mi futuro, que voy a hablar de mi norte, de mi camino, y ahí entra mi PEI. Ahí se presenta lo que se llama PEI. Cuando yo hablo de PEI, toda esta estructura va a entrar. Toda esta estructura. Entonces, empiezo mi planificación. ¿Cómo empiezo mi planificación? Con el diagnóstico. Eso es parte del PEI. ¿Preguntas? Lo que se pretende en 5 años, profe, pero se ajusta de acuerdo a las diagnósticas cada año. Te escuché, perdón. Lo que se pretende sí. a un Sí. alcance de 5 años, Sí. pero se ajusta después del diagnóstico cada año. No, mi corazón, se ajusta después de la evaluación.
El después diagnóstico, de la ¿qué es lo que evaluación? hace? El diagnóstico es el primer paso para yo iniciar mi PEI, mi planificación de ese proyecto educativo institucional. De ahí parte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se utilizan dos técnicas. Una de las técnicas es el árbol de problemas, que ustedes seguramente conocen porque se trabaja en las instituciones. Otra de las técnicas es FODA, la técnica FODA, de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y eso Le voy es a lo contar que por mi cada año se experiencia. hace, profe. Rendí la vez pasada Eso y es lo que hice se mal. hace después, cada fin de FODA. año. ¿Verdad, profe? Eso no. Eso es lo que se hace que al término del año se hace el FODA. Sí, se reajusta. Evaluación Vos de partís de tu diagnóstico. Ponele que este año vas a hacer un PEI. Queremos un PEI. Queremos dejar de lado este PEI y queremos realmente conocer nuestra realidad institucional. Entonces voy a partir de mi planificación. Parto de mi diagnóstico a través de estos dos, con estas dos técnicas, ¿verdad? Ahora, sí viene después. Yo hice este proceso de diagnóstico, encontré allí el problema principal. Entonces, del problema principal voy a iniciar este proceso del plan plurianual. De mi problema principal voy a hacer mi objetivo general. No me quiero detener mucho en esto porque hay un módulo de PEI, de elaboración de PEI. Pero sí les voy a sacar de algunas dudas. De mi problema principal surge mi objetivo general. Y eso vaya dentro de mi plan plurianual. De mi objetivo general sale mi meta general. De mi objetivo general van mis objetivos específicos. Y esos objetivos específicos también se relacionan con los problemas que fueron detectados de mi diagnóstico. Entonces ya tengo mi plan plurianual con la técnica FODA. La técnica FODA es bastante grande, el análisis que se hace. Que si, cuando ustedes se detengan a trabajar con FODA, se van a dar cuenta de que de la técnica FODA salen muchísimas cosas. El plan estratégico institucional sale de la técnica FODA, que es este PEI. Bueno, ya tengo yo de este. Ahora, lo que está diciendo Marlene es sí, yo ya tengo mi plan plurianual en función a 5 años. Eso no significa que durante los 5 años voy a hacer la misma cosa. Voy a considerar mis objetivos durante los 5 años, pero cada año tengo que hacer la evaluación de este plan y del POA. Entonces, en mi evaluación yo me di cuenta de que mi primer objetivo, mi primera actividad ya lo logré, pero allá vas a casi llegar al 100%. Entonces, o llegué luego al 100%. Entonces no tengo más del por qué trabajar porque es un logro. Ya. ¿Qué hago yo? Lo que está en mi PEI durante 5 años se tiene que visualizar, por más de que no esté en mi POA, como una actividad lograda e instalada. Ya no está en mi POA, pero sigue estando en mi plan plurianual. Entonces, el próximo año se evalúa, se vuelve a hacer mi diagnóstico de FODA, solamente se reajusta, no se cambia, se reajusta. Durante los 5 años yo voy a trabajar de mi primer diagnóstico. Por eso que cuando se habla de un análisis institucional, se vuelve a 5 años atrás. Los últimos 5 años. Y vos tenés que hacer tu análisis documental. Y que esa es otra técnica, ¿verdad? FODA, árbol de problema y análisis documental. Y ahí entran las planillas de calificaciones. Esas son las estrategias para el diagnóstico. Bueno, entonces esto está dentro del PEI. Y todas las dimensiones recaen dentro de este plan. Ahora, en mi en mi dimensión pedagógica, yo voy a trabajar uno de los proyectos grandes que es el proyecto curricular institucional, que voy a plantearlo anualmente, así como el POA. ¿Por qué? Porque anualmente se evalúan pedagógicamente. ¿Por qué tengo que trabajar? Porque lo pedagógico se cierra anualmente con las promociones. O se logró o no se logró. O sea, las capacidades se lograron en mayor porcentaje, entonces no puede estar dentro de mi PCI. Solamente están como capacidades logradas y hay que darle continuidad. Generalmente nosotros trabajamos las capacidades en donde hay más debilidades. Es así.
¿Es así como están trabajando? Sí. Sí, así. Bueno, sí, de mi sí, PCI, porque tengo que trabajar todas las áreas tengo que trabajar en mi PCI. De mi PCI van a salir mis proyectos áulicos. En el aula voy a trabajar. Si mi problema principal que yo observé en mi plan plurianual es bajo rendimiento en matemática y en comunicación, también debe estar en mi PCI, debe estar en función a eso. Debe estar dirigido a ese problema principal, que son las debilidades en comunicación y matemática, pero con acompañamiento de todas las áreas. Ahora, mi proyecto de aula que surge del PCI va a estar acompañado y apoyado aquí, a esta dimensión organizativa que va a entrar de mi proyecto de gestión, y de mi proyecto de gestión va a salir el plan de acompañamiento o el acompañamiento al docente para que pueda hacer bien este proyecto de área. Por eso que ninguno se suelta. En síntesis, todo lo que es el PEI está en función a la dimensión pedagógica, porque nosotros somos institución educativa. Todo funciona a la de pedagógica. Lo principal aquí es lo pedagógico. Y todas las otras dimensiones tienen que estar en función. Y ahí entro yo con mi dimensión organizativa, mi proyecto de gestión. Entonces ahí le dejo a la profe Nilda, proyecto de gestión. Está dentro de la dimensión organizacional estructural, se apunta a la atención de la problemática suscitada al interior de la escuela en cuanto a los procesos institucionales que organizan, regulan y norman la permanencia de los actores educativos en la institución, con la intención de que los mismos apunten al cumplimiento del objetivo general del proyecto educativo institucional. Y el 99% de los objetivos generales son pedagógicos. Entonces, apuntan siempre a lo pedagógico. Algunos aspectos que se trabaja para el proyecto de gestión. Es un proyecto. Se trabaja la organización estudiantil, en el caso de centros estudiantes, consejos de grado, la organización de docentes, la asociación o consejo de docentes, ahí entra también el acompañamiento, la organización de los padres, las ACES, la organización institucional, el EGIE, el equipo de gestión institucional. Las normativas de convivencia se hacen dentro del proyecto de gestión. La rotación de docentes para el desempeño de sus funciones también es parte del proyecto de gestión, porque puede surgir el próximo año o este año, por ejemplo, que la directora hizo un proyecto en donde rotaron todos los docentes. Eso está dentro del proyecto de gestión, no es que porque se le ocurrió nomás a la directora. Tiene que tener una finalidad del por qué los docentes van a rotar, por ejemplo. Yo a Marlene le quiero al 3er grado, entonces hay un pequeño informe de por qué a los docentes yo voy a rotarle. Yo como directora voy a hacer la rotación. Eso está dentro del proyecto. La distribución de espacios para el desarrollo curricular. Los horarios de entrada y salida también es parte del proyecto y es una estrategia de la gestión. Perdón, profe. Sí. Sí. Disculpame, profe, pero viste que todos pensábamos que la directora hacía la rotación por rotar nomás, pero ahora ya sabemos por qué. Ahora ya sabemos por qué, profe. Sí, pero no pensábamos que porque se le ocurría nomás ya no hacía la rotación, era por el tema de LPA y MAPARA, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos por qué. Marlene, pero esto, para que sea una rotación según documento, debe constar en el proyecto. Y justamente por ejemplo, hizo en el proyecto. Pero ¿cuándo? Pero ¿quién hace? Y bueno, entonces eso vamos a lo mismo. Ahora sabemos. Ahora sabemos, pero realmente de la verdad no se hace como tiene que ser, así como está diciendo la profe, no se hace. Pero tiene un sustento, documental y teórico. Ni el PEI, muchas instituciones no tienen, menos van a hacer esto. Claro. Perdone, directora, le voy a decir, ¿usted eso contempla su proyecto de gestión? Ah, no, entonces me quedo en mi grado. Sí. Y encima le decía la profe Ruth, me dijo. Ahora ya sabemos que venga, por favor. La profe Ruth no me Arevalo nos dijo, la vamos a decir. Las acciones de maldad de la directora están fundamentadas en el proyecto de gestión.
Sí. Profe, y este Pero si proyecto la de gestión, directora, por ejemplo, te ¿cuándo dice tiene Sí. que está dentro del cambiar? proyecto de gestión y está dentro del proyecto de gestión, ¿verdad? Sí, Pero Esto- ¿cuándo? Y esto es y anual, puede el durar, proyecto de gestión. el proyecto de gestión, así como proyecto, es de 5 años. Ahora, dentro del proyecto de gestión están los planes, las planificaciones. Entonces, por ejemplo, los horarios de entrada y salida puede quedarse por 5 años instalado o anualmente se puede cambiar. El calendario de actividades anualmente se tiene que cambiar. La normativa de convivencia puede quedarse por 5 años de duración del PEI. Entonces, hay planificaciones que se van a quedar durante los 5 años y que se quedan, solamente son observadas y evaluadas, porque tienen que pasar por ese proceso. Ahora, por Profe, y esto ejemplo, hay una manera, una comunicación de que este proyecto de gestión sea informado a los profes. ¿Y cuándo se le informa? ¿Se le informa en diciembre? ¿Se le informa en febrero? Porque suponete que la profesora, como vos mencionás, del tercer grado, va a subir al primero, o no sé cuál es el Bajar. término de subida y bajada. Bueno, viste, va a bajar al primero. rotación es Entonces, la no palabra. no se le puede informar en febrero que, ¿sabes qué, profe? Todos estos materiales y todos estos afiches que tenés vas a cambiar como para un primer grado. Se debería de ya Generalmente en en diciembre. diciembre. Cuando hay rotación, generalmente en diciembre o el primer o segundo día de preclase, antes que el docente o la docente. Pero nosotros como docentes de grado debemos de saber de que estamos a merced de las rotaciones anuales. Justamente Tenemos eso iba a que preguntar, profe. estar luego felices cuando rotamos, ¿verdad? Por más de que cueste, estamos preparados del primero al sexto grado, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar zapateando porque me dé un sexto grado después de un primer grado, ¿verdad? Porque yo soy apta, tengo perfil para poder enseñar. Y los directivos pueden hacer esa Profe, con rotación. respecto a ese perfil Sí. que usted dice, Sí, todos estamos preparados, escolar pero básica. cada uno tiene su individualidad. Sí. ¿En qué grado Exacto. se identifica más? Entonces, el director debe conocer a su plantel y, por decirlo así, identificar quién puede estar en primero, en sexto, porque para un sexto también tiene que ser una persona preparada para trabajar con niños o sea, que con esa edad de niños, ¿verdad? Muy de Entonces no acuerdo. es Sí, fácil. no es fácil. Muchas veces le colocamos en un grado tipo que de castigo también. Hay directoras que hacen como de castigo también, entonces ahí no resulta ese grado, no funciona. Profe, una consulta. Tenés razón. Sí. Podemos decir no de repente en el caso cuando se hace una rotación, pero siempre hay dos, en mi caso, siempre hay 2 grados que no son cambiadas las compañeras, ¿verdad? Siempre permanecen en ese grado y no sé, yo ya hice todos los grados hasta jardín, menos el sexto, ¿verdad? Y cada Porque no año voy sale. subiendo, voy bajando, pero 2 compañeras siempre están en ese grado. ¿Qué pasa en ese caso? Porque yo en una ocasión le dije a mi directora, directora, otra vez me tengo que mover, porque tengo que estar así como dijo la compañera, de repente del nivel inicial pasé al segundo ciclo. Tuve que cambiar todos mis paneles y era el primer año en esa institución que estuve en el nivel inicial y tuve que dejar todo y volver a hacer todo de nuevo. En Bueno, ese esas caso, son las desventajas en caso de la rotación, ¿verdad? Pero allí también entra a tallar un poco lo que es la persona de la directora, porque evidentemente las compañeras tienen favoritismo, ¿verdad? no, Y en ese caso, esas son las en situaciones ese caso, profe, nos Profe, dice, por o sea, acta, fundamenta de que no hay profe, y otro lugar acorde hay, a esas ratito. compañeras. Que de repente no se le puede mover a otro grado porque prácticamente están solamente para ese grado y prácticamente a medias nomás luego. Eso es lo que nos fundamenta de repente. Ahora que tú como dices de aquí para allá, ojo. Y es una pena que se nos rotule de esa manera, ¿verdad? Pena por la profesora que se le trate de que apenas más enseña y que está más o menos más segura. Y sí, Pero sí, sigue habiendo ese... ya me, De cualquier manera se da favoritismo, ¿verdad? profe, Ahora, en el caso que digas no, pero tenés hay que también solicitar por por nota acta, también, profe. por acta.
Profe, hay padres, por ejemplo, que solicitan. en mi caso, yo quiero salir del primer grado y no me sacan del primer grado porque los padres solicitan. Cada año los padres meten una nota pidiendo para que me quede en el primer grado, ¿verdad? Y yo quiero salir del primer grado, pero no me sacan porque dicen que no hay profesora preparada para un primer grado, ¿verdad? Y yo también, así como dice la compañera, quiero salir porque siempre estoy en primer ciclo o nivel inicial, pero nunca estuve en cuarto, en quinto y sexto. Y no sé también cómo me voy a manejar en cuarto, en quinto y sexto, porque a mí me gusta estar más con los más chiquititos, ¿verdad? Y sí, Pero son sí, los como dice la desafíos. compañera, de repente uno tiene que manejar todas las aulas. Son desafíos que se presentan y sí le doy la razón a la compañera de que uno se siente cómodo siempre o cómoda siempre en un grado o con un área específica. A veces nos encontramos, por ejemplo, de que no nos gusta guaraní, entonces tampoco enseñamos bien guaraní. Entonces, siempre nos sentimos, enseñamos bien y trabajamos bien en el lugar, con el área, con el grado donde nos sentimos más cómodos. Profe, Eso es pero en normal. este caso que somos docentes, ¿verdad? Y como docente Sí. tenemos que estar preparados Para para todo. el grado que se nos dé, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir, no, no quiero, no acepto, ¿verdad? Porque como profesional nos va a quedar medio grande esa No se parte. puede luego, porque vos ¿no? tenés O sea, perfil. se puede, pero a lo mejor no se debe, ¿verdad? Porque Bueno, ahí está. en muchas ocasiones suceden, pero como docentes que somos, todos tenemos que estar acorde a cada sala que se nos dé, ¿verdad? Porque estamos preparados para eso. Sí, claro. Tienen Somos perfil. maestros de primero y segundo ciclo. Tenemos perfil. Profe, ¿acaso en los criterios de promoción de primer y segundo ciclo nos sugiere que el profesor debe acompañar a sus alumnos hasta el tercer grado? No. Y ahí es donde debe bajar, subir, no sé, qué tipo de movimiento realizar. Porque hace 2 años No que yo veo dice. que el primero pasa al segundo, el segundo pasa al tercero, y ahí cuando cumple un ciclo es donde si la profe considera, según sus apreciaciones sociales, quiere continuar y volver al primero, o ya en convivencia con los otros profes va al cuarto. O no sé, No, ¿verdad? dentro de los criterios de promoción no dice eso. Ahora, la estrategia, leo, pienso y aprendo, sugiere. Es muy diferente que diga en el documento a que sugiera. La estrategia, leo, pienso y aprendo, sugiere que el docente pueda acompañar a sus estudiantes durante el ciclo. Entonces, primero, segundo y tercer grado puede hacer lo mismo docente. Dentro de la sugerencia, los directores pueden tomar esa sugerencia y pueden decir, bueno, el EPA nos está pidiendo que vos te quedes del primero y que pases con tu grupo hasta el tercer grado. Tiene sus pros, tiene sus contras, como toda estrategia y como toda metodología de trabajo tiene sus pros y sus contras. ¿Verdad? Puede ser que yo le haya tomado tanto cariño a mi grupo y mi grupo vuela, yo vuelo con ese grupo, entonces avancé, pero totalmente el programa de estudio, mi currículum de los 3 grados. ¿Verdad? Quiere decir que pude alcanzar mi competencia del ciclo. Ahora, yo me encontré con un grupo totalmente bajito digo en cuanto a lo que es el rendimiento, en donde a paso de tortuga ellos van tratando de caminar, entonces yo me adecué a mi grupo y fuimos pasito a pasito. 3 años y prácticamente un buen primer grado hicimos. Tiene su pro y su contra. De repente pude haberle ayudado bastante y de repente pude haberle también estancado bastante a mi grupo o a mi alumno en forma particular. ¿Dónde se ve eso? En el cuarto. Y así. Y en el séptimo, en el primero, sí. ¿Se escucha? Te escucho. Profesora, Sí. hay una cuestión que yo quiero analizar y preguntar. Sí. Hay habilidades que tienen los docentes para relacionarse y cumplir mejor, ¿verdad? En la parte social, no sé cómo explicar, que tienen más habilidades con los niños pequeños, por ejemplo, de primer ciclo, que con los niños de segundo ciclo. Sí. Hay profesores que evidentemente no le da la simpatía para estar en un primer grado, pero sí tiene ese carácter y esa fortaleza para estar en un sexto grado. Eso se tiene en cuenta también.
Porque, Ahí pero yo está personalmente la me siento gestión. más con los chiquititos. Con los Sí. grandes, sexto grado para mí es un desafío muy grande. Llevé 5 años, mucho más, ¿verdad? Pero me siento mucho más relajada cantando, bailando, así jugando con los más chiquititos. Y eso en en algunas partes se estipula que se puede tener en cuenta esas habilidades o capacidades del docente. Sí, dentro de lo que es el liderazgo, nosotros trabajamos que el líder tiene que tener la capacidad de identificar las potencialidades de sus miembros. Entonces está estipulado dentro de lo que es liderazgo. Y yo, directora, soy líder por excelencia, por cargo, soy líder. Entonces tengo que tener la capacidad de poder identificar las potencialidades, ¿no? Yo le puedo identificar a 3, 4 docentes que son guapísimas en hacer proyectos, entonces esos van a ser parte de mi equipo de gestión o de mi equipo técnico con quien voy a trabajar, por ejemplo, en la elaboración del PEIRA. Entonces, cada director tiene esa facilidad. Incluso hay dentro de, creo que uno de los módulos te van a trabajar también, ¿cómo se llama el módulo? No recuerdo, pero van a trabajar también la identificación de las potencialidades de la institución, ¿no? El director tiene incluso la posibilidad de formar su equipo técnico de acuerdo a algunas características. Eso está estipulado en resoluciones. Ahora, no te dice de que yo voy a identificarle a ella que, bueno, Alicia es guapísima en primer grado y le voy a dejar en primer grado. Ahí estoy identificando tu potencialidad. Pero si se da la casualidad o la posibilidad de que hay 2 docentes con potencial fuerte de primer grado, yo puedo tener la capacidad de hacer lo que me dice allá arriba, mi rotación de docentes. Y bueno, necesariamente o le dejo a Alicia en primer grado si tengo una sola sección, o le llevo a Alicia en quinto grado, ¿no? Esas son las posibilidades, las facilidades que tiene el director de poder hacer en su proyecto de gestión. No está estipulado todo así, parte por parte, pero eso es función del director, de identificar. Y vuelvo a repetir, tienen título de docente, profesor de primer y segundo ciclo escolar básica, primero al sexto grado. Entonces estamos formados y capacitados para enseñar cualquiera de los grados. Se supone. Bueno, hablamos anteriormente de lo que es, cuáles son los que vamos a considerar o los aspectos que consideramos aquí dentro del proyecto de gestión. Todos estos aspectos los vamos bajando, los vamos concretando en algunos planes. Por ejemplo, la organización estudiantil y docente, que no solamente está a través del consejo docente, sino que el trabajo de docente, yo lo concreto en un plan de acompañamiento. Bienvenido sea si hay un equipo técnico, entonces se trabaja mejor, porque voy a trabajar con un equipo técnico. Sí. En ese grupo en la anterior diapositiva, la organización docente. ¿Acaso en este tipo de organización o asociación no puede ser donde yo, docente de ciclo o de disciplina, yo consulte a este grupo para decir, yo no estoy de acuerdo con esto? ¿No pueden presentar la propuesta a la directora para poder solicitar el cambio? Y mi representante es del EGIE. Sí, que él hable por mí. Entonces, que si es que está conformado. Ah. Si es que está conformado. Por eso no necesariamente aquí hablamos, bueno, es un ejemplo la asociación o consejo de docentes, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sector docente, podemos hablarlo desde su práctica misma. Podemos hablarlo desde una reunión en círculos de aprendizaje, desde una reunión formal e informal. Entonces, cuando hablamos del sector docente, varias dimensiones otra vez entra en el sector docente. Son muy pocas las instituciones que conforman un consejo de docentes. Generalmente son reuniones informales. O cuando nos sentamos a tomar tereré, o cuando tenemos un poquito de tiempo, o a la salida nos reunimos un poquito y ahí hablamos un poco de nuestras debilidades, de lo que nos está teniendo un poco con alguna dificultad de comunicación, ¿verdad?
Entonces, no se habla de un consejo, sino que es una reunión informal, pero sigue siendo del sector docente. Y todo lo que se solicita, el representante del docente debe llevarlo en el EGI, en la reunión del EGI. Ahora me van a decir, pero hay funcionalidad y no sé, seguramente que un 10% de todas las instituciones del país, su EGI tiene funcionalidad. No sé si ya estoy dando mucho por el 10%, pero es así. Tampoco tiene esa funcionalidad. Seguimos teniendo documentos en papeles. Bueno, llegamos a esto de lo que es el acompañamiento. Tiene una finalidad: generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica. Nosotros tenemos que estar totalmente mentalizados de que la observación de clase es normal, de que el monitoreo al docente es normal, de que la revisión de nuestra práctica es normal, de que si se van a ingresar a nuestra sala de clase, tienen el derecho de hacerlo, porque es parte del seguimiento y monitoreo al docente. Ahora, por eso que es tan importante esa fase del acompañamiento. Cuando se habla de acompañamiento hay una fase primera: sensibilización. Eso es clave. Sensibilización. Esa es la palabra clave. Porque si no, vamos a ser siempre el argel, la chocante, la que no respeta, porque es falta de respeto que uno vaya y llegue nomás y te dice, bueno, hoy te voy a observar y te voy a calificar. Y de repente la docente no está preparada, aunque todos los días tiene que estar preparada. Pero lo digo nomás en el buen sentido de la palabra, no está preparada para ese momento por alguna situación. Entonces, Profe, la sensibilización es importante. Sí. En mi caso, por ejemplo, profe, pasó lo opuesto. Yo estuve 10 años en una institución, nunca fui observada. Siempre esperé, siempre hubo la parte de la sensibilización, que iban a venir técnicos de la supervisión, que mismo la directora, y nunca fui observada, nunca fui calificada, nunca fui orientada, digamos, asesorada. Ya eso fue. Sí, y a veces Entonces, pero no da posible, gusto también, porque se siente ese abandono, se siente y uno se siente desganado también, porque no sabe si está bien o está mal el trabajo que está haciendo. Porque uno necesita. Pero entonces, más o menos, algunos docentes seguro, o algunos colegas seguramente, a veces, como te dice, como que no le da gusto, como que se siente perseguido con eso, pero uno tiene que tomar como un valor agregado entonces esto, porque Claro. te va a ayudar a mejorar aquello que necesitas de la observación. O sea que esa es la función que tiene el acompañamiento. Hay un término que tenemos que utilizar bastante nosotros como docente y como institución. El PEI me lleva a identificar mi valor único como institución. ¿Qué significa eso? Que con esta planificación lo que yo tengo que lograr es identificar lo fuerte, la fortaleza, lo que le destaca a mi institución. A eso se llama valor único. Y el PEI tiene que llevarme a eso, a identificar el valor único, el que le hace diferente a las otras escuelas. Marlene dice, por mí siempre piden en el primer grado, y bueno, él es un valor único de su institución, era o no. Y se identifica la institución como valor único de la profesora del primer grado, porque los padres están solicitando eso. Entonces, es la diferencia que hace con otras instituciones. Una profe solicitada por los padres mismos. Hay instituciones que tienen otro tipo de cultura de que lo hace totalmente diferente. O de repente la infraestructura, que tiene como valor único. Entonces, hay 3 escuelas cercanas. Una de las escuelas tiene una infraestructura completa, llamativa, y que eso hace que tenga más alumnos. Entonces, el PEI hace que también uno pueda identificar, o el plantel o la comunidad pueda identificar cuál es el valor único. Lo malo, profe, de las observaciones es que están arraigadas en nuestra cultura, de que cuando estás haciendo mal te están siguiendo.
¿verdad? Sí, con la percepción. Entonces, esa Me se cree, persigue. esa profe que tiene más fallas, que tiene más ronchita con los profes mismos, con los padres, con los alumnos, se siente perseguido, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de observación de clase, algo hizo mal. No enséñalo, no respeta los momentos pedagógicos, no explícalo en la clase. Ya son millones de motivos que surgen. No se ve como una posibilidad de avance y mucho menos como un tipo de acompañamiento. Bueno, continúo. ¿Cómo acompañar al docente? Y llegamos entonces al diseñar el plan de acompañamiento. Tenemos que tener un plan de acompañamiento de cómo acompañar porque tenemos que dejar en papeles también lo que hacemos. Entonces tenemos aquí el plan de acompañamiento. Acá, aquí hacia atrás. Acompañar mediante el apoyo al docente, monitoreo, seguimiento y gestión atendiendo a la identificación de necesidades que se deben satisfacer para lograr los aprendizajes esperados. O sea que está prácticamente en función a la práctica del docente. Y hay un material, que en mi otra dice, ¿cuáles son las formas de acompañar? Porque se puede acompañar dentro y fuera del acompañamiento. Entonces, a través de la observación de clases e incluso a través de los diagnósticos de las prácticas docentes que uno puede, a través del programa mismo puede estar diagnosticando. A través de la planilla de calificaciones también se puede diagnosticar el proceso de trabajo del docente. Cuando observamos el desempeño de los alumnos, también podemos identificar el desempeño de los docentes. A veces el coordinador, la estrategia del coordinador, yo hablo como coordinadora, también fui mucho tiempo, conocía de repente a la compañera cuando me iba a traer los cuadernos de los alumnos. Le pedía los cuadernitos a los alumnos y el trabajo de la compañera también se refleja en los cuadernos muchas veces. Porque puede ser que un alumno sea desordenado, pero si hay 30 alumnos y 30 cuadernos desordenados, es porque algo está fallando todavía en las orientaciones. Entonces también ese seguimiento del desempeño del alumno es una forma de monitorear, es una forma de monitoreo. Y la otra forma son las reuniones técnicas, en donde uno se reúne o se trabaja a través de la entrevista con el docente y identifica el coordinador o el asesor con el docente cuál es su dificultad. Entonces ahí está una reunión técnica. Son todas las formas de que se pueda acompañar. Y vamos a elaborar el plan. Bueno, para poder elaborar el plan, necesariamente debemos de partir de un problema. Tiene que salir un problema allí. Este es un diseño de plan en donde están los datos de la identificación, institución, beneficiario, ciudad, departamento, duración, y hacemos la fundamentación. Voy a dejar de compartir porque voy a trabajar con ustedes en Word. Vamos a ver. Esquema. ¿Se comparte allí? ¿Ya vieron? Sí, señora. Bien. Vamos al esquema. Bueno, la identificación dentro de la fundamentación. ¿Qué voy a trabajar dentro de la fundamentación? Un diagnóstico. Voy a hacer un pequeño diagnóstico. En mi fundamentación voy a identificar y voy a definir el problema principal. Puede estar basado en el PCI. Profe, se está grabando la clase, ¿verdad? Imagino que sí. Sí, se está grabando. Sí. Puede estar basado en el PCI. Y el PCI, vamos a ponerle PEI. El PEI pues es amplio. Implícita o explícitamente.
Implícita o explícitamente el problema principal. Ya hablé un poquito ahí. Entonces, en mi fundamentación voy a partir de un diagnóstico en base a lo que he realizado durante el proceso de sensibilización. Se ha identificado como problema principal la elaboración de instrumentos de evaluación utilizando recursos tecnológicos. Un modelo. No es necesario demasiado alargar. Tampoco es necesario, tampoco es bueno acortar todo y no tiene sentido, no tiene pie y cabeza. Entonces, lo concreto, lo justo, lo necesario, pero que se comprenda lo que realmente se tiene que trabajar aquí. Hay un diagnóstico y se identifica el problema principal en la fundamentación. Y el que vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar el acompañamiento. Y cómo, es la metodología. Bueno, después vienen los objetivos. Dentro de los objetivos generales, voy a ya dar un ejemplo de objetivo general. Este es un ejemplo que ustedes pueden transformarlo después. No quiero así este. Generar y fortalecer, o generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica. Generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la, y voy a poner ahí escuela, colegio, voy a poner acá institución. Te van a poner el nombre de la institución, en la institución educativa. No se preocupen que yo les voy a pasar después de que estamos haciendo. Afuera, afuera, rápido. Orientada hacia la mejora de la calidad del servicio. Bueno, eso puede ser un objetivo general, generar y fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la institución orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. De ahí se deben desprender los objetivos específicos. ¿Qué, por ejemplo, puedo poner un objetivo específico? Aplicar estrategias innovadoras en la producción de... Pero antes de eso vamos a crear diseñar estrategias de acompañamiento. Nosotros estamos trabajando acompañamiento. Puede ser también innovadora. Para tomar tu ejemplo. De acompañamiento en la revisión e implementación de la práctica. Implementación de la práctica pedagógica. Después de estoy diseñando allí la estrategia. Otro. Aplicar metodología apropiada para el desarrollo de las competencias. Aplicar metodología aplicada para el desarrollo de las competencias puede ser, ¿sí? Otro. Otro. De los espacios de encuentro creo que pueden ser.
Esas son las estrategias. Entonces, implementar, Aplicar estrategias Aplicar. metodológicas también, profe. Aplicar Estrategias las metodológicas estrategias para la enseñanza. metodológicas en el tiempo. En el proceso de enseñanza. Alguien está con su micrófono muy... El oído me golpeó. Estrategias metodológicas. Bueno, aplicar estrategias metodológicas en el proceso. Estrategias no. Metodológica en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que nosotros estamos hablando de una visión general, no en el aula, una visión general, que yo puedo bajar eso en el aula. Por ejemplo, también puedo poner fortalecer a los docentes como líderes de cambio y la innovación, por ejemplo. Yo tengo que trabajar y fortalecer a mis docentes para que tengan esa mentalidad de cambio y de innovación. Fortalecer a los docentes como líderes de cambio y la innovación. ¿Vale, mapa? ¿O hay otro más? O alema, ya acá tú ese, profe. A que de rendían ahí, profe. Rendían. Bueno, vamos. Viene mi cuadro. Viene mi cuadro de cronograma de actividades. Mi cuadro de cronograma de actividades tiene 3 etapas. La etapa de planificación, la etapa de implementación y la etapa de evaluación. Y después viene mi informe final, ¿verdad? Porque tiene que llegar a un informe final, se tiene que cerrar. Bueno, aquí donde dice actividades, voy a concretar las actividades en cada etapa. Esas etapas, nuevamente, está el cuadro de la columna de al lado donde dice estrategias de acompañamiento. Voy a definir una o más de las estrategias que voy a trabajar en esa etapa. Y ahí entra lo que estábamos hablando de las 4 estrategias. ¿Se acuerdan? El acompañamiento presencial, el acompañamiento mediante las TIC, taller de autoaprendizaje, visita entre pares. Entonces yo voy a, en cada etapa, yo voy a identificar o voy a definir cuál es la estrategia que voy a trabajar. ¿Cuál es el resultado deseado en la etapa de planificación? Por ejemplo, yo puedo relacionar directamente con las actividades o puedo relacionarlas con los objetivos que están allá arriba. ¿Cuál va a ser mi medio de verificación? Ya les puse casi todo, ya pusimos allí algunos ejemplos para que ustedes vayan bajando nada más los ejemplos y puedan ir concretando. ¿Cuál va a ser mi medio de verificación, por ejemplo? Fotografía, videos, actas, planes, planillas. Al lado está cuáles van a ser las técnicas e instrumentos de evaluación. Técnica es una cosa, instrumento otra cosa. La técnica, por ejemplo, puedo usar la observación como técnica. Recuerden que la observación también es un procedimiento, pero también es una técnica evaluativa. Como técnica puedo usar la observación y el instrumento puede ser, por ejemplo, una lista de cotejo o una rúbrica. Como técnica puedo utilizar el análisis documental y mi instrumento puede ser un portafolio de evidencias. Entonces allí voy a trabajar alguna técnica y su instrumento. Y por último viene la calendarización. ¿Qué tiempo voy a darle, voy a destinar a cada etapa? Voy nuevamente a las etapas para que ustedes puedan saber qué es lo que vamos a hacer en cada etapa. ¿Allí no hay ninguna pregunta? Aquí no se ve establecida la etapa de la sensibilización. Ya se considera desde el arranque. Sí, espérame un ratito. Vamos a llegar.
Tu etapa de sensibilización va en tu diagnóstico, desde tu diagnóstico. De tu diagnóstico. Pero también va dentro de tu planificación. Vamos a llegar a eso. Ahí se coloca. Bueno, etapa de planificación. ¿Qué vamos a hacer allí? En tu etapa de planificación vamos a hacer la primera parte, que es la sensibilización. Concreto. Revisión de la práctica. Revisión de la práctica. Y ahí vamos a poner así para que ustedes puedan ya identificar. Utilizando estrategias para la mejora de la gestión. ¿Cuáles son las estrategias para la mejora de la gestión institucional? Hay algunas estrategias. Por ejemplo, puede ser observación de clases. Sí, está abierto. El micrófono de alguien está muy fuerte. Está abierto, hijo. Observación de clases. Un momento. Un ratito. De Nancy, el profe. Nancy, ya te desactivé. Bueno, revisión de la práctica. Voy a usar algunas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Observación de clases, círculos de aprendizaje, porque a través de los círculos podemos identificar los problemas de la práctica. No necesariamente tenemos que ingresar sí o sí. Círculo de aprendizaje, participación de la comunidad. Por ejemplo, a través de encuestas. Entonces, esas son algunas estrategias. Inclusive en los cuadernos de los alumnos. Cuadernos de alumnos o instrumentos de evaluación. Bueno, ustedes van a ir a definir con cuál estrategia se va a hacer la revisión de la práctica. De una vez que se hizo ese proceso de sensibilización y revisión de la práctica a través de, se hace la propuesta, la nueva propuesta didáctica. Y hay que hacer hablar lo que yo estoy poniendo aquí. Ejemplo, voy a poner un ejemplo de una nueva propuesta didáctica. Vamos a suponer que tenemos dificultades en la lectoescritura. Entonces, mi propuesta didáctica puede ser la lectura silenciosa sostenida. ¿Cómo voy a hacer ese proceso? Y otra vez después voy a irme a mi evaluación. Otra propuesta puede ser, me doy cuenta que tienen dificultades en ciencias naturales. Entonces, la implementación del proceso científico. Seguir o implementar o aplicar el proceso científico. Eso está luego dentro de la planificación del programa, pero aplicar el proceso científico. Entonces, esas pueden ser algunas nuevas propuestas. Y ustedes van a ir completando aquí de acuerdo a cada columna. ¿Hay dudas? Voy a la implementación entonces. En la implementación va a ir la puesta en práctica. La puesta en práctica de la nueva estrategia. Didáctica. Definida. Se tiene que trabajar con el docente, se define con el docente. Se tiene que validar. Para eso se socializa. ¿Con quiénes se socializa?
a través de, puede ser, pone 2 puntos acá, para que ustedes puedan entender. A través de clases abiertas. ¿Saben lo que significa clase abierta? ¿Saben? No, profe, yo no sé. Bueno, clase abierta es cuando se invita a algunos padres y otra gente o personas de la comunidad a que participen en el desarrollo de la clase sin que ellos intervengan. Observadores. Esa es la clase abierta. Pueden ser padres, pueden ser también colegas o pueden ser otras personas de la comunidad que puedan asistir a observar la implementación de la metodología de enseñanza, pero no interviene. Observa. Una vez que se cierra, se termina el desarrollo de clases, se hace un pequeño análisis. El docente hace un análisis de su práctica con las personas invitadas. Y ahora últimamente andamos con clases abiertas, entonces, profe. Totalmente. Con lo que estamos aplicando. Todo lo que nos falta analizar. Públicas. Rendición de cuentas públicas. Las ferias pedagógicas. Y se tiene que notar de que hay una nueva estrategia, una práctica innovadora. Puede ser también el recorrido institucional. Hay directores que saben hacer ese recorrido institucional. Puede nuevamente ir a través de una observación de clase. Yo le estoy poniendo todas las posibles. Ustedes van a seleccionar cómo van a hacer. Con una actividad, con otra actividad ya es suficiente. Puede ser también a través de círculos de aprendizaje. Aquí, voy otra vez atrás porque eso surgió hace rato de la necesidad de... Aquí, por ejemplo, puede ser talleres sobre un tema X. Tema X. Puede ser también círculos. Allí voy a la etapa de evaluación. Entra lo que se llama valoración. Valoración de la práctica. Según criterios de evaluación que puede hacer la institución sus criterios o también seguir los criterios de evaluación según SAP. Lo que se usa también. Eso en cuanto a la etapa de evaluación. La valoración de la práctica según los criterios. El informe. En el informe, nuevamente se nombran los objetivos, las estrategias seleccionadas o aplicadas. El informe hay que describir lo que se hizo, nada más lo que se logró. Los resultados esperados y logrados. Resultados esperados y logrados. Y las recomendaciones. Diferencias. Bien, eso en cuanto a lo que es un plan. Y después vienen los recursos, quienes trabajan. Tanto el acompañante, el asesor, como los docentes que van a ser acompañados. Eso es en cuanto a un plan de acompañamiento, es el modelo de un plan de acompañamiento, lo más concreto posible, porque hay varios modelos, pero es uno de los modelos para donde se pueda visualizar y concretar lo que estamos queriendo trabajar. ¿Hay alguna pregunta? Voy a guardar esto. ¿No?
Bueno, y la tarea será esa, de poder trabajar este plan de acompañamiento, de poder darle cuerpo al plan de acompañamiento, ¿sí? En función a lo que ya está prácticamente encaminado allí. Bueno, para poder ir ya cerrando, quiero mostrarle un poquito, y ustedes van a tener para su portafolio de evidencias una grilla. Esta es una grilla de monitoreo de elaboración propia casera. ¿Se está observando? No, profe. ¿No? Todavía. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Esta es una grilla de evaluación de avance de un proyecto o de proyectos, ¿no? O la estrategia que el director debe manejar o el equipo técnico debe manejar. En este caso nosotros estamos trabajando de esa manera. Es un informe de avance. Aquí va el título del proyecto, el nombre del docente a quien se le va a estar acompañando o evaluando, el grado, curso que trabaja, la fecha de inicio y la fecha de finalización del acompañamiento y la fecha de elaboración del informe de avance. Entonces allí lo que se va otra vez a bajar son el cronograma de actividades o las actividades que se hizo allá en el plan, ¿no? Las actividades realizadas, los objetivos o las tareas que se realizó, una fecha de inicio, una fecha de término, una descripción de avance y el porcentaje de avance, si hubo una observación o no. En este caso, uno o dos objetivos se puede trabajar. Las actividades no previstas que estaban en el plan, que surgieron, por ejemplo. Si hay indicadores, qué actividad se realizó, observaciones, esto en cuanto al plan, por ejemplo, se puede trabajar. ¿Qué obstáculos se presentaron durante la ejecución del proyecto? Las limitaciones, qué actividades correctivas se dieron en base a las limitaciones y qué actividades correctivas se pueden dar por desarrollar en función a lo que ya se desarrolló y nuevamente se encontró como limitación. Eso es una forma de poder evaluar un proyecto o el informe de avance, de cómo va avanzando el proyecto. Es una elaboración casera, para que ustedes puedan mirar, comparto con ustedes para que ustedes puedan tener, en algún momento les puede servir. Pero ustedes pueden mejorar, ustedes pueden ir viendo según las necesidades. Eso es, nosotros trabajamos en cuanto a lo que es formación docente para poder acompañar a los docentes también. Entonces, para que ustedes puedan tener. Otro que les voy a compartir también para que ustedes puedan manejarlo es evaluación de un taller. En realidad, el guión técnico. ¿Cómo se hace un taller? ¿Cómo se trabaja? ¿Se ve? Sí, señora. Bueno, trabajamos por guión técnico. Es un modelo, no digo que es la exclusiva. Podemos trabajar diferentes esquemas de planificaciones. En este caso, el taller se plantea a través de un guión técnico, que es totalmente diferente, ¿no? En donde el guión técnico, que es lo que nos ayuda a poder establecer las acciones por momentos didácticos. Está el tema específico, una pequeña identificación, la fecha del encuentro, el local, el horario, la tutora o el tutor, una pequeña fundamentación del proyecto, del por qué se realiza, los objetivos, cuál es el resultado esperado. Y ya les puse allí algunas actividades posibles que ustedes pueden considerar. ¿Qué se hace en el primer momento? ¿Qué se hace en el segundo momento? ¿Y qué se hace en el tercer momento? En realidad aquí también tiene que haber idea eje. En cada momento hay una idea eje. ¿Qué es la idea eje? El tema principal por el que queremos lograr en este momento. Por ejemplo, dice aquí la presentación de la agenda, la elaboración en forma conjunta de acuerdos respecto a horario y aplicación de la prueba diagnóstica. Use un ejemplo nada más. ¿Cuál es la idea? Es que, por ejemplo, los acuerdos. Acuerdos entre o registro de asistencia, de registro de personas que asisten al taller. Uno que pueda englobar
este momento. Entonces, cada momento del taller cerramos con una idea. Esta es una forma de planificar un taller a través de un guión técnico, en donde se visualiza del por qué estamos trabajando, qué queremos lograr. Voy a grabar y cierro. El taller está acompañado de una agenda. Acá está mi agenda, acá está mi agenda. Con ese guión técnico tiene que haber una agenda, porque en la agenda se asientan las acciones, las actividades por tiempo, para que realmente pueda ser tratada todos los momentos establecidos en el guión técnico. Entonces, por ejemplo, aquí yo mi taller hice de un día. Ese es un modelo. Yo puedo hacer 3 horas, 2 horas, 1 hora. Entonces, esa 1 hora tengo que distribuir las actividades que voy a realizar durante ese proceso de taller. Taller debe ser práctico. Cuando hablamos de taller, debe ser de producción. Ahora, si va a ser de solamente enseñar o orientar o darle algunas técnicas o estrategias, no es taller. El taller tiene que terminar con algo práctico, con una producción. Entonces, si no voy a trabajar con producción, sino solamente darle una información, munirle de instrumentos, de herramientas, voy a trabajar con círculos de aprendizaje, con un círculo. Entonces es diferente. Esta es una proyección, un proyecto de círculo de aprendizaje. Está aquí la identificación. Profe, ese taller también lo que nosotros en segundo ciclo, ¿verdad? Cuando dedicamos un día para, qué sé yo, para elaboración de carteles, por ejemplo. Algo así es también. Sí. En ese caso es taller. El taller termina con producción, o sea, el taller necesariamente su objetivo principal es producir. Entonces, cuando hay producción de por medio, es un taller. Nosotros hoy estamos trabajando un poquito taller, solo que no estamos pudiendo darle vamos a decirle no tenemos la capacidad o no tengo yo la capacidad de darle en este momento que ustedes hagan en línea, por ejemplo. ¿Ya? Pero es una forma de taller porque estamos produciendo. Entonces, cuando hay una presentación, como una charla, como una enseñanza metodológica o un informe, una información, entonces trabajamos círculos de aprendizaje y este también es un modelo de cómo planificar un círculo de aprendizaje. Y en su fundamentación hay una referencia conceptual de qué es el círculo que vamos a trabajar, los recursos que tenemos, los tres recursos, cuál va a ser la evaluación, qué impacto tendrá mi círculo de aprendizaje y hay un cronograma de círculo de aprendizaje aquí con los temas. Entonces, comparto con ustedes, voy a compartir con ustedes para que ustedes tengan dentro de su portafolio de evidencias que en algún momento dado les va a servir. Para que ustedes manejen nada más. Estos son parte, son elementos de la estrategia de acompañamiento. Yo planifico mi plan de acompañamiento. Si mi propuesta es un taller, al lado de mi plan de acompañamiento está mi planificación de taller. Si mi propuesta es trabajar en un círculo de aprendizaje, en la implementación o el uso de la tecnología, por ejemplo, entonces va a estar al lado de mi plan de acompañamiento, mi planificación de círculos. Se baja allí, se concreta allí. Preguntas y ahí cerramos. Esta es para la vuelta de Semana Santa, ¿verdad, profe? Tienen todo el tiempo de la Semana Santa y ustedes comienzan módulo nuevo a ver un poco. Hoy es el 24. Sí. Y podemos cerrar hasta el 10 de marzo, que va a ser sábado. Perdón, abril. Hasta el 10 de abril. Entonces tienen el tiempo como para que ustedes puedan analizar, puedan preguntar, puedan compartir y salir en una sola conclusión grupal. Hasta el 10.
Hasta ahí lo que podemos entonces para poder cerrar. Y hacen su trabajo, gente. Yo sigo esperando el trabajo anterior que algunos se olvidaron, parece, y no levantan. Mi ¿Cuál, planilla profe? y del módulo de liderazgo. Y mi planilla ya está casi todo. Quiero terminar y quiero compartir. O voy a cerrar con la gente que no entrega. Porque en la plataforma yo les envié mensajitos. Me parece que no entran más nomás o no sé qué pasa. Pero hay dos profesores que están aquí presentes que no levantaron su tarea en el módulo de liderazgo. Profe, yo no tengo vergüenza. Yo todavía no presenté. Yo Decimos tampoco tengo públicamente. vergüenza. Ese es el Sí. trabajo grupal, profe. No, Sí. individual.